El día de hoy vamos a hablar sobre el logos estoico y el verbum cristiano, un diálogo entre filosofía y religión. Alejandro Magno decidió ponerle punto final a la doctrina de su maestro Aristóteles sobre la ciudad-estado, resquebrajando la estructura político-administrativa que direccionaba la vida de cada ciudadano en la antigua Grecia. Así, el joven conquistador macedonio se lanzó a hacerse dueño y señor de cada rincón del orbe y consolidó los cimientos para una expansión sin precedente de la cultura griega. Desde su muerte en el año 323 antes de la era común y la caída de la República Romana en el año 31 antes de Cristo, se consagraron varias escuelas de pensamiento y sectas filosófico-religiosas que pretendían darle seguridad al individuo dentro de un mundo en donde la violencia y la tiranía podrían arreciar contra el bienestar de las personas. Así, estoicos, cínicos, escépticos, epicúreos, gnósticos, neopitagóricos, megarenses y cirenaicos se pusieron manos a la obra y trataron de edificar una filosofía práctica y terapéutica que les ayudase a afrontar los problemas de la cotidianidad y de la condición humana. Por otro lado, desde la prefectura de Jerusalén, el movimiento carismático, profético y mesiánico de Jesús el Galileo se estaba preparando para incrustar sus raíces en Oriente y en todo el mundo mediterráneo. El logos estoico surgió en una época en donde muchas concepciones de la religiosidad popular parecían insuficientes para llevar una buena vida. El estoicismo exigía una vida prolija y humilde en donde el orden natural pudiese ser imitado. La gran maquinaria cósmica que se dirige a sí misma como una mente universal, capaz de colocar a cada cosa en su sitio y a la totalidad de los elementos en armonía, halla su más vívido hogar en la mente, en las intenciones y en las acciones del ser humano concreto, que tiene que estar dispuesto a organizar aquello que bulle en sus vísceras y las cavilaciones más elevadas de su mente de forma tan racional que fuese posible para él ejecutar actos conscientes que procurasen tanto su propio bienestar como el de los demás. Mas por muy análogo a la naturaleza que sea el hombre, puntualiza María Zambrano, por más que los componentes de su cuerpo sean los elementos, resulta que los componentes inmediatos, aquellos en cuya alteración se siente naufragar, no son los elementos cósmicos, sino algo más cercano a sí mismo, las pasiones. Del vaivén de sus pasiones era de lo que se tenía que salvar, y dentro de su heterogeneidad dolorosa era donde tenía que encontrar y fundar su unidad, que vale tanto como decir su ser. Los dos conceptos sobre los cuales se hilvanaron los sistemas de pensamientos y creencias estoicos y cristianos son logos y physis. La aparente heterogeneidad inexpugnable de la naturaleza se halla comandada por un principio racional que rige con soberanía a cada cosa y cuyo reino no se agota y abarca hasta la última abertura y hasta el último rincón del universo. Dice Long, es porque la naturaleza como un todo está informada por la razón que el estoicismo trata de unificar todos los aspectos de la filosofía. La filosofía estoica, podemos decir, está proyectada para lograr una completa correspondencia entre el lenguaje y la conducta por una parte y el acaecer de sucesos naturales por la otra. Por otro lado, la figura del logos en el mundo cristiano corresponde a la del verbo encarnado, una persona concreta, Dios mismo mediando entre su ser incognoscible y el orden impreso en el mundo por su propia racionalidad y acción demiúrgica.
lógica. Cicerón pone en boca de Cato la inagotable racionalidad a la cual se halla supeditada la naturaleza. Dice él: la admirable coherencia del sistema y la increíble ordenación de la materia me han arrastrado. Por los dioses inmortales, ¿no lo encontráis maravilloso? Pues sea en la naturaleza, respecto a la que nada hay más apto, nada más armonioso, sea en las obras manufacturadas, ¿qué puede hallarse tan ordenado, tan sólido, tan bien ensamblado? ¿Qué cosa postrera no está de acuerdo con la primera? ¿Qué se sigue que no responda a lo anterior? ¿Qué hay que no esté ligado con alguna cosa de tal suerte que todo se vendría abajo con que solo cambiaras una sola letra? El universo estoico es una estructura racional, lógica y coherente. No hay parte que no esté bien ensamblada con sus coetáneas. No hay un sinsentido a la vista. La finalidad de cada cosa está prefigurada por la totalidad que la abarca. Asimismo, el ser humano dotado de razón puede dirigir el curso de sus pensamientos, palabras y obras de forma también bien estructurada. El universo y el hombre están correlacionados. Cuanto acontece arriba, también lo hace abajo. Cuanto ocurre en el macrocosmos, también lo hace en el microcosmos. Hombre y universo gozan de una misma parentela. La facultad de hablar, pensar y proyectar compete al mismo logos universal. Este último ordena la naturaleza, así como la razón humana capitanea sobre las pulsiones y sobre las pasiones. El hombre es parte integral de la naturaleza y sobre ambos se enseñorea el logos. Hombres y dioses comparten el logos, son ciudadanos del universo. El logos es fundamento, es principio y también providencia. Esto quiere decir que armoniza a todas las cosas entre sí, pero también cohesiona al ser interno de todos los elementos que pueblan el universo. Así, la piedra mantiene en rigor su esencia por el logos. El verdor de las plantas no se escabulle por fuera de ellas gracias al logos. La sensación de los animales es experimentada por el concurso activo del logos, y la racionalidad humana lee su naturaleza más propia e idónea por el logos. Dice Bregier: el logos es la ley del universo, la ley de las ciudades y la ley moral. Como ley del universo es tanto destino como providencia. Destino, es decir, principio que asigna a cada ser y a cada suceso su lugar, sin permitir ninguna indeterminación ni azar, incluso en el más pequeño de los detalles. Providencia, es decir, potencia inteligente y buena, que ha creado a todas las cosas con miras a los seres razonables. Ley de las ciudades es la que, innata en la naturaleza humana, ordena lo que hay que hacer y prohíbe lo contrario. Ley moral es, en el sabio, consentimiento al orden mismo que ha creado. Para Zenón de Sitio, la física, la moral y la lógica están íntimamente coaligadas. El orden cósmico deviene en orden del pensamiento y en orden en las acciones. Conocer las cosas no solo implica decir algunos atributos sobre ellas, sino darle un cauce justo, racional, coherente y cohesionado a los pensamientos y a la vida. No es un saber desgajado de la vida y aislado del marco existencial humano, sino que éste está inmiscuido en todas y cada una de las dinámicas experienciales que se hilvanan en torno al hombre concreto y a su vida social. Reyes resume esta partición tripartita de la filosofía según los estoicos de la siguiente manera: la física estudia la integración del mundo por elementos y, a pesar de ser un panteísmo materialista, desprende de sí una teología,
una teleología, amén de una psicología fenomenal y una teoría sobre la inmortalidad del alma, inmortalidad más o menos matizada. La lógica comprende una dialéctica y una retórica. La dialéctica, como es común en la antigüedad, abarca lo que hoy llamamos lógica formal y lo que hoy también podríamos denominar como epistemología o teoría y valoración del conocimiento. La retórica abarca la gramática o teoría del lenguaje, la poética correspondiente y teoría de la música. La ética abarca el fin moral, deberes, virtudes, bienes, valores e ideal de la sabiduría. Con ella se relaciona cierta teoría política y jurídica. La física, la lógica y la moral, por tanto, tienen el mismo objeto de estudio, la razón universal o logos. Las diversas metodologías de estudio lo único que posibilitan es tomar el mismo objeto desde puntos de vista diferentes, pero mutuamente congruentes y armoniosos. En la naturaleza están vinculadas las causas y los efectos. En la mente están encadenadas las proposiciones de una manera lógica y razonable. Los dictámenes antecedentes y los consecuentes están entrelazados. En el reino de la moral, la conducta regula que los actos sigan un curso virtuoso. La lógica aglutina la teoría del conocimiento, la gramática, la semántica y la estilística. El buen decir y el buen pensar se entrelazan en la lógica formal. En el logos se agolpan lenguaje y razón. Las reglas del pensamiento y de los argumentos válidos no están desunidas y predican sobre el mismo ser universal que cuida providentemente de ambas. El lenguaje articulado revela a través de enunciados parte de la naturaleza cósmica. Las representaciones formadas en nuestra alma unifican y canalizan el influjo heterogéneo de estímulos materiales. La percepción y el pensamiento no sean uno al margen del otro. Los sentidos aprehenden activamente la realidad, la toman en su poder, pero la razón puede reflexionar sobre las impresiones que surgen tras este movimiento. Todo esto es aprehendido firmemente por la hegemonía del logos. La ciencia para los estoicos es, en pocas palabras, la conjugación de las representaciones particulares con el espíritu universal. Lo que pensamos como seres humanos particulares debe ser justificado ante los ojos de la inexorable razón. El logos debe permanecer en su verdad en cada una de las representaciones singulares. La naturaleza sigue una recta razón. El logos y la physis están unificados. Decía Sexto Empírico sobre Zenón de Sitio. Dijo que todas las cosas eran perfectas en conformidad con la naturaleza, que rechaza la acción y según la recta razón natural animada, inteligente y espiritual. Los estoicos, al igual que Heráclito, decían que el logos es fuego creativo, que en palabras de Marco Aurelio, hecho de todas las cosas, es único. A través de todas circula un Dios único, una sustancia única, una ley única, una razón común a todos los seres vivos inteligentes, una verdad única, ya que para todos los vivientes del mismo género y que participan en la misma razón hay una perfección única. Decía Séneca: las dos cosas que son las más hermosas a donde quiera que fuésemos nos seguirán, la naturaleza común y la propia virtud. Esto fue hecho, créeme, por aquel, cualquiera que fuese él, el formador del universo, bien aquel Dios que es omnipotente, bien la razón incorpórea, autora de las grandes obras, bien el Espíritu Divino difundido con igual intensidad por todas las cosas, grandes y pequeñas, bien el destino y la inmutable serie de causas coherentes entre sí. Esto se hizo, vuelvo a decir, para que nada cayera en el arbitrio ajeno, a excepción de las cosas más viles. La palabra logos
fue traducida al latín como ratio. Sin embargo, el logos como la palabra del Dios vivo fue vertido al latín bajo el vocablo verbum. Esta fue la acepción empleada por el cristianismo para designar la eternidad cooperativa del Hijo con el Padre. La palabra es la segunda persona de la Trinidad y tal persona tiene un contenido sociohistórico muy concreto. Al haberse hecho carne, es Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Cuando el querigma evangélico se dio apertura hacia todo el orbe conocido, Pablo de Tarso arribó a Atenas, predicó allí a judíos y prosélitos en la sinagoga y en el ágora se encontró ante un público docto, repleto de filósofos estoicos y epicúreos, que tomaban al apóstol o como un charlatán o como un predicador de deidades extranjeras. De allí, Pablo fue dirigido al Areópago. Una vez en él, habló a los allí reunidos del Dios desconocido, a quien los atenienses habían levantado un altar. Los atenienses querían mantener este altar porque consideraban que ninguna divinidad podría quedarse sin culto, en tanto que esto podría causar toda su ira y todo su malestar. San Pablo, considerando que entre tantos dioses el único desconocido y no adorado es el verdadero Dios, aprovecha esta oportunidad para anunciar a los atenienses. Comienza predicando a Dios creador del cielo y de la tierra, proveedor y protector de todas las cosas. De allí se dedica a hablar del juicio de Jesucristo, de la resurrección entre los muertos. Cuando los asistentes se enteraron de la resurrección de los muertos, esto era totalmente incomprensible. El contacto de Pablo con el mundo helénico demuestra el inminente choque de la religión revelada con un universo intelectual sumamente maduro. Ya Filón de Alejandría había hecho un esfuerzo por comprender la así llamada filosofía de Moisés a la luz de los conceptos neoplatónicos. Para este autor judío, la marca indeleble de la omnipotencia de Dios en la creación es un acto intelectual, racional y en donde los conceptos toman forma estables. Para los griegos y romanos de esta época también era común la aproximación a los mitos desde el punto de vista o la hermenéutica filosófica. Vemos por ejemplo obras en torno a héroes como Hércules, Odiseo o Aquiles que hablan en coordenadas de virtudes estoicas, cínicas o epicúreas. Zubiri dice que el cristianismo no solo aportó la idea de un mundo espiritual y trascendente, sino también la concepción de una deidad demiúrgica que actuó como maestro directo del género humano al hacerse historia. Él dice: el mundo ha conocido pronto otra religión, la religión del verbo, la del verbo hecho carne, que debía romper enteramente esta situación espiritual de equilibrio del siglo I, en la que por su esencia misma, por un esfuerzo idéntico a su esencia, los hombres se uniesen entre ellos y se uniesen al mundo de la universalidad del logos. El logos cristiano adquiere un valor original al vincular la significación estoica de razón divina, atribuyendo al verbum la divinidad. Kai theos gen ho logos. Este Dios palabra es el que se encarna según la secuencia evangélica, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Para el griego, el logos corresponde a un principio abstracto, ordenador, inmanente, intermediario. Para los cristianos, el logos es una realidad concreta, creadora, trascendente, comunicativa. Dice Ferrater Mora: los padres de la Iglesia lo entendieron así al utilizar muchas veces la tradición griega, sobre todo platónica, en vez de referirse a la doctrina bíblica de la palabra. Llegaron inclusive a utilizar la concepción estoica de logos como razón seminal universal. El verbum cristiano une a las dos naturalezas, a la divina y a la humana, y con ello reconcilia a la criatura con su creador. Para Orígenes de Alejandría, el logos, Cristo, es el mediador perfecto entre la inefabilidad del
Padre y la creación. Dios pone en marcha su plan a través del Logos, y a partir de este se tiende un puente entre el Creador y lo creado. Dice Orígenes: así como una casa, una nave se construye con arreglo a los planes del arquitecto, principio de la casa o de la nave serían los planes y diseños de su artífice. Así, a lo que entiendo, todas las cosas fueron hechas según las nociones de las cosas futuras que había ya en Dios de antemano, antes de haberse manifestado en la sabiduría. En efecto, lo hizo todo en la sabiduría que Orígenes cita el Salmo 103. Conviene añadir que, habiendo Dios creado, por así decirlo, una Sofía o sabiduría viviente, le confió el cuidado de transmitir a título de Logos los arquetipos que ella contenía a los seres y a la materia, sea el modelado, sea las formas y también a lo que pienso las sustancias. Se entiende entonces que Sofía y Logos son nombres del Hijo, son nombres de Cristo, y se advierte su connotación a lo creado. Cristo es Logos como arquitecto del universo y Sofía como paradigma asimismo del universo. El Hijo de Dios es llamado también sabiduría, la que Dios creó principio de sus caminos, porque la sabiduría de Dios subsistía junto a aquel que es la sabiduría y la bondad en sí mismo, y no existía en absoluto por relación a algún otro. Únicamente al identificarse el Hijo con el beneplácito de Dios, deliberó que existieran las criaturas. Esa sabiduría decidió entonces asumir una relación demiúrgica con los seres que habían de existir. Tal es el significado de la aserción aquella, que la sabiduría fue creada principio de los caminos de Dios. Dios Padre, el ingénito, el incircunscrito, aquel que no posee forma conceptual, no es accesible a la limitada comprensión humana. Lo infinito no se deja aprehender de lo finito. Posee el Hijo, empero, una imagen asequible que por finita se deja humanamente aprehender. El Hijo es imagen finita del infinito. Cuando Dios se limitó a sí mismo en coordenadas proclives de ser aprehendidas por el aparataje conceptual humano, lo hizo sin menoscabar su propia naturaleza. La sabiduría es la antesala de los caminos que conducen a las criaturas. El Logos actúa como diácono de Dios en la demiurgia y producción del universo. La verdad es el origen de las verdades, que, aunque ajenas a Dios, son producto de sus manos y de su intelecto. Según esto, Dios proyecta en la persona del Hijo las perfecciones en su totalidad. El Hijo orienta las perfecciones hacia afuera con el dinamismo llamado a actuarse en la dispensación creada. La persona del Hijo no se separa del seno de Dios, así su actividad esté proyectada hacia la creación. De lo contrario, no sería Dios. El Hijo tiene como vocación mediar entre la creación y Dios, entre los hombres y el ser por excelencia. El Hijo vuelve hacia Dios en búsqueda de comunión, pero con su acto sacrificial hace a los hombres partícipes de tal indeleble comunión. El Hijo sostiene la mirada a Dios, debido a que de su beatífica contemplación recibe lo divino que luego ha de comunicar al futuro universo. Dios Padre es la luz, el Hijo unigénito es el resplandor. No por eso deja de haber diferencias entre la luz y el resplandor, aunque sean de la misma sustancia. Es la luz en el Padre inaccesible por su magnitud, luz incognoscible como teos agnostos, directa y superior al intelecto humano. La emanación o resplandor de la luz en el Hijo se vuelve asequible al intelecto humano. El ojo es incapaz de asimilar toda la luz del sol,
el Padre, pero sí puede disponerse para ver indirectamente por medio del Hijo, que es parte y partícipe de esa totalidad. Dice Orígenes: qui splendor fragilibus sed infirmis mortalium oculis placidius aglenius offerens et paulatin velut et docens et assuesens claritatem luminis pati cum ab eis dimoverit omne quod visum obducit et impedit capaces eot efficit ad susipiendam gloriam lucis etiam in hoc velut quidam mediator hominum ag lucis Dei Patris effectus, que traduce: quien se ofrece más plácida y tiernamente a los ojos frágiles y débiles de los mortales y los educa y acostumbra gradualmente a sufrir el resplandor de la luz cuando les ha quitado todo lo que oscurece y estorba la vista, los hace capaces de recibir la gloria de la luz, incluso en este efecto, como una especie de mediador entre los hombres y la luz. Si te ha gustado el video, ojalá te suscribas y nos veremos en una próxima ocasión.